Se escucha bien todo, ¿cierto? Aló, aló, aló. Ah, Sí, profesor. perfecto. ¿Qué pasó atrás? Bien, ahí está grabando. Bien, muchachos, damos comienzo a la clase del día lunes, esperando que hayan tenido un buen fin de semana, hayan descansado idealmente, todo bien dentro de todo lo que ha pasado, ¿cierto? Espero que anoche no haya sido la cosa muy movida por allá, por Quilicura. Yo, como saben, yo soy de Recoleta, no vivo por allá. Eh, Así que eso. Ahí viene llegando más gente. Recuerden en el chat colocarse presentes, ¿ya? Un puntito, un hola, un presente, todo sirve, ¿ya? Así pues queda registrado, yo después paso la lista. Por favor, muchachos. Vicente, bien, qué bueno que viene llegando la gente, me alegro. Hola Cristóbal, ¿cómo estáis? ¿Quién más está? Alison, Álvaro, Lailín, que ya me saludó. El Benja, la Constanza, Cristian, Cristóbal, Geraldine, Martín, Valentina, la Valentina Zamorano y el Vicente. Buena, chiquillo. Un gusto tenerlo acá como siempre. Muchas gracias por su asistencia. Y vamos a comenzar, ¿ya? Bien, la clase anterior, que la tuvimos la semana antepasada, ya que el lunes pasado fue feriado, no tuvimos clases, así que eso podría habernos jugado un poquito en contra en lo que es tiempo, ya, pero no importa, podemos ponernos al día aún. La Declaración de los Derechos Humanos, o sea, de los derechos del hombre y del ciudadano, eso es lo que habíamos visto en la última clase, ¿cierto? Esta Declaración de los Derechos del Hombre que dice que no es lo mismo que la Declaración de los Derechos Humanos, ¿ya? Actualmente las leyes internacionales y todo eso se rige a través de la ley o sea, de la Declaración de los Derechos Humanos, ya que se fundó después. Pero antes y previo a la Declaración de los Derechos Humanos existió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿ya? Que esta fue creada, recordemos, post-Revolución Francesa. Una vez que el rey es degollado, ¿cierto? Era necesario restaurar el orden en el país y con eso este orden debía ser superior, ¿cierto? Debía apelar a la legalidad, a la constitución, a estar escrito de manera pulcra, ¿cierto? Dejando de lado todo lo que era la tradición antigua, medieval, se podría decir, y modernizando el sistema político republicano. Entonces, la Declaración de los Derechos del Hombre, si bien para nosotros hablar de 1789 es retroceder mucho en el tiempo, para esa época era lo más moderno. O sea, Francia estaba dando un paso que no había dado ningún país hasta ese entonces. ¿Me entiende? O sea, Francia va a ser el primer país en avanzar hacia una república. El segundo que lo va a seguir va a ser Estados Unidos. Por eso es que se van a transformar en los referentes más importantes de la historia y de esta época para el resto de los países que van a empezar todo este proceso de pasar de regímenes monárquicos, digamos, donde el rey tenía todo el poder, y cuando digo todo el poder es porque era todo el poder, o sea, él era la ley, hacía la ley, y si quería cambiar algo, un día lo hacía, y todo lo que se le ocurría él podía efectuarlo, y esto también en lo económico. Recordemos que todas estas revoluciones surgen también por un malestar económico, no de los más pobres, sino de los burgueses, que eran los comerciantes y que no les gustaba de cierta forma que su trabajo, su esfuerzo, su negocio se fuera trastocado por leyes que, digamos las cosas como son, estaban bastante obsoletas, ¿ya? Se entendía la necesidad de un rey en un mundo medieval, en un mundo más hostil, en un mundo donde había más guerras, invasiones, en fin, pero en un mundo con una ley establecida, con un Estado establecido, fronteras establecidas, comercio establecido, no es necesario,
¿me entienden? Ya no es necesario tener un régimen político a la defensiva. Lo que el mundo moderno está exigiendo, sobre todo a través del comercio, es que las naciones digamos, se comuniquen, tengan una relación económica sana, buena, ¿cierto? Por sin ir más lejos, 200, 300 años después, en Chile nosotros tenemos un tratado de libre comercio con China, pues chiquillos, con China, y yo digo con China así en el sentido de que China está al otro lado del mundo, o sea, ¿entienden eso, no? Es algo que para esta época es inaudito, ¿ya? Pero a eso es lo que ha avanzado el comercio mundial. Bien, nosotros habíamos visto y habíamos avanzado bastante. Ya recordemos, voy a ir rápidamente viendo artículo por artículo. Recordemos que los derechos del hombre y del ciudadano son estos derechos, como decía acá, naturales, inalienables y sagrados del hombre. Recordemos que esto es nuevo, ¿cierto? Es moderno, pero tenía que tener un sustento, tenía que tener un fundamento. Uno puede tener una excelente idea, uno puede incluso tener la razón, pero no vas a convencer a nadie si no tienes tus fundamentos, esos argumentos que hacen que tu opinión, que tu acción, quizás, ¿cierto?, tenga un respaldo, ¿ya? Eh, o sea, ¿por qué matamos al rey? ¿Por qué llegamos a eso? Bueno, porque había que establecer un sistema político más equilibrado, sano, si se le quiere llamar, etcétera, bla, 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 y ahí podemos lanzar todo un discurso. Pero en el fondo, y a lo que voy con la idea, es que todo tiene que estar fundamentado. ¿Y fundamentado dónde? Escrito, en la Constitución, ¿ya? Y esos artículos que van a estar escritos en esta declaración van a hacer que, por ejemplo, todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. O sea, esto nos habla claramente de que todos somos libres e iguales ante la ley. Previamente, recordemos que tanto en la colonia como en Francia habían clases privilegiadas y otras que no eran privilegiadas. ¿Se acuerdan? Sin ir más lejos, los peninsulares eran privilegiados versus los criollos, mestizos, etcétera. Y lo mismo pasaba en Francia con los nobles, ¿cierto? Y los del estado llano o tercer pueblo. Perdón, digo, tercer estado. Ya se acuerdan que habían personas que tenían privilegios, vivían de los impuestos, etcétera, y otros que nada más no les quedaba otra que trabajar. ¿Qué pasó? Ahí sí. El artículo 2 decía que toda asociación política tenía que ser en pos de los derechos naturales del hombre. O sea, si una asociación política atentaba contra los derechos del hombre, era ilegal, ¿me entiende? O sea, yo no podía tener como fundamento político matar a todo aquel que pensara contra mía, ¿ya? No, no se puede, porque yo al matar, al desear la muerte, al decir que esa persona debe morir, estoy pasando a llevar el derecho de la vida, por cierto, que es fundamental. O sea, aquí ya lo deja claro. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Acá nos está hablando de otro valor de la ilustración, que es la soberanía popular, ¿ya? ¿Qué significa soberanía popular? Significa que el poder político, teóricamente, lo entrega Dios al pueblo y es el pueblo quien elige a sus representantes. Previamente, antiguo régimen, Dios le daba este poder al rey y el rey eh, elegía o gobernaba al pueblo. Ahora se saca la figura del rey y el poder pasa directamente al pueblo y es el pueblo quien a través de mecanismos de participación ciudadana elige a sus representantes. Representantes. No al rey, no al jefe, no al más buena onda, no al más simpático, sino que a tu representante. Esa es la idea de la política en el fondo actual. Nosotros elegimos personas que nos representan, en teoría. Lamentablemente esta idea de política se ha ido como trastocando y yo creo que en los últimos años
y tenemos la crisis política que tenemos actualmente, y no lo digo precisamente en este gobierno, ¿ya? Sino que también en gobiernos anteriores, sin distinguir postura política, sino que me refiero a la clase política en total, ya tanto izquierda como derecha, siento que tienen una grave crisis de representatividad, justamente debido a que en el fondo la gente no está entendiendo el concepto de la participación ciudadana, porque uno no tiene que votar por el candidato que en el fondo te parece más simpático, o el que lleva más años porque tiene más experiencia, o el que prometió quizás algo bonito, ¿cierto? No, lo que en el fondo uno tiene que votar, el candidato que corresponde en ese puesto, en ese lugar, es el que más se parece a ti, en, en cómo vivir, en dónde vive, en qué trabaja, ¿cierto? Un representante, alguien igual a ti, o sea, si yo eligiera un representante, elegiría a alguien de muy cercano o alguien que yo conozco cercanamente. Esa es la idea de la política. Lamentablemente ha caído en esta idea como una política que se vende, como que vendemos un candidato, buena onda. Este es más buena onda que el otro, ¿ah? Entonces, oye, te tiró mejor chiste el otro día que el otro, votemos por ese mejor. No, de eso no se trata, ¿ya? Hay que tomar, y esto es un llamado, no estoy criticando a la política, ojo, estoy criticando a la gente, a la ciudadanía. Eso es un llamado de atención a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que cambiar su forma de participar en la política. Yo en el voto no estoy comprando el mejor presidente, al más bonito, al que podía irle mejor. Yo estoy eligiendo un representante, por ejemplo. Y eso tiene que quedar en sus mentes, chiquillos. O sea, en el futuro, para que no volvamos a caer en un problema con una clase política, ¿para qué estamos con cosas que es abusiva, que muchas veces cayó en la burla, en fin? Tiene que ver con todo esto. Tiene que ver con el tema de hacerse responsable y tomar las decisiones como un ciudadano. Responsable, ojo, porque con eso estoy queriendo decir que uno puede manifestarse, uno puede actuar de cierta forma, uno puede, por ejemplo, participar en tu junta de vecinos, ir a la asamblea de los vecinos para ver qué pasa con la calle, tanto, ir a votar el día domingo. Todas esas cosas pertenecen a un ciudadano. Manifestarse pacíficamente sin destruir nada también es parte de una ciudadanía responsable, ¿ya? Involucrarse en el fondo con tu contexto. Es lo que corresponde y es lo que lleva a una sociedad más sana. Artículo 4. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique al otro, justamente lo que estamos hablando. Y ese es el tema en el fondo, ¿ya? Es el verdadero tema y es el fondo al final. O sea, yo soy libre hasta que empieza la libertad del otro. Puedo hacer lo que yo quiera mientras tanto no esté dañando de ninguna forma a, a mi prójimo, a mi vecino, a mi compañero, a mi colega, como le quieran llamar, a mi compatriota, en fin. La ley solo tiene derecho a prohibir actos perjudiciales para la sociedad, ¿ya? Es decir, que la ley lo único que puede recriminar y castigar son actos que perjudican a la sociedad. Por eso se han dado cuenta que cuando en las noticias hablan de delincuentes, criminales, hablan de antisociales. No es que este caballero sea antisocial y porque no hace vida social, porque no es antisocial porque no salga a la calle, es antisocial porque atenta contra la sociedad. Robar, matar, estafar, corromper también, ser corrupto. Todos estos actos son perjudiciales para la sociedad, de una o de otra forma, ¿ya? Algunos más que otros, y algunos parecieran que no son tan dañinos, pero sí lo son, mucho, mucho. Como la corrupción, por ejemplo. Porque el tema de la corrupción no solo se trata de, que era sinvergüenza el ministro no sé cuánto, o no sé, estoy inventando, ¿ya? Que era sinvergüenza el alcalde que se robaba la plata.
pero eso a la larga es muy dañino porque en el fondo provoca también las crisis que estamos viviendo hoy, crisis institucionales, donde en el fondo tú como ciudadano común y corriente pierdes la fe o pierdes la creencia en esas instituciones, porque en el fondo, ¿cómo vamos a creer en instituciones que perjudican a la sociedad, cierto? Y eso deriva muchas veces en todos estos climas de crisis. Esto que está pasando hoy en Chile con todo este tema de la polarización política y todo lo que estamos viendo en las noticias, es una consecuencia no solo de una clase política corrupta, sino también de una ciudadanía que no se hizo cargo a tiempo. Está súper bien ahora votar el plebiscito, participar, todo eso, pero hubieron 30 años donde una clase política pudo hacer todo lo que ellos querían. Y nosotros votábamos, bueno, nosotros no, yo ni ustedes, porque yo era más chico. Y digamos, yo voto desde el 2014, no, 2012 por ahí, puede ser, que voté por primera vez en una de alcalde. Ya entonces tampoco yo participé antiguamente, pero siempre he ido votando. Y eso que yo soy hablando un poco desde lo personal, pienso que votar no es una cosa hoy, es maravilloso, cambiamos el mundo votando, pero es importante. Es muy importante dejar ese granito de arena, aunque sea, ¿ok? Entonces, esa es la idea. Y esta clase también es un poco enfocada a eso, a fomentar la participación ciudadana. El currículum nacional, digamos, lo que uno ve de historia, a lo largo de los años ha ido evolucionando en pos a esto. Y también es la idea, o sea, tiene que ir cambiando de acuerdo a las necesidades del país. Bien, artículo 6. La expresión de la voluntad general, todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir en la elaboración, ¿ya? Y eso es muy importante, o sea, todos podemos participar en la elaboración de leyes, ¿ya? Chile actualmente tiene el mecanismo para hacerlo, se puede hacer, hay un mecanismo burocrático en el cual, o sea, uno elige a tus representantes para que ellos puedan impulsar tus proyectos de leyes. Pero qué más claro que, por ejemplo, podría ser el próximo proceso constituyente, donde ahí participaría de una u otra forma la ciudadanía en la elaboración de ni nada más ni nada menos que la próxima constitución. Se podría ser un ejemplo claro de participación ciudadana. Debe ser la misma para todos, ya sea proteja o sancione. Esto habla de la igualdad ante la ley, es decir, que nosotros somos iguales ante la ley, ya sea para castigarnos o ya sea para premiarnos. La ley tiene esa facultad, debe ser igual para todos. Artículo 7. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido como no sea en los casos determinados por la ley. O sea, ¿qué se refiere? Que no se puede realizar una detención arbitraria. Tiene que haber pruebas de que esa persona faltó a la ley, cometió un delito, etcétera. ¿Ya? Tiene que haber pruebas de que esa persona efectivamente haya cometido un acto antisocial. Creo que esto, hasta por aquí llegamos, la clase anterior. Artículo 8. La ley debe establecer penas estrictas y evidentes y necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterior al delito y aplicada legalmente. Nos dice acá que en el fondo todas estas penas y castigos son necesarias, deben estar, pero deben estar escritas, ¿ya? Para que en el fondo se apliquen de la forma más solemne posible, digamos, igualitaria para todos, ¿ya? Puesto que todo hombre se presume inocente, artículo 9, mientras no sea declarado culpable, si se juzga indispensable detenerlo, todo rigor que no sea necesario para apoderarse de la persona debe ser severamente reprimido por la ley. O sea, esto nos habla de que, primero que nada, nos habla de que ninguna persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Todos somos inocentes.
a menos que hayan pruebas para recriminarte. ¿Me entiendes? O sea, yo voy a poner un ejemplo absurdo. Yo puedo matar a alguien y en mi cabeza, en mi conciencia, yo lo tengo claro. Pero supongamos que yo soy el criminal perfecto y no dejé pruebas. Si nadie puede probar que yo maté a esa persona, nadie me puede enjuiciar. Y así actúa la ley. Así está escrito. Por eso es que, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero se han dado cuenta cuando representan a la justicia, representan a una mujer con una balanza, que es el equilibrio, ¿cierto? Representa en el fondo que la justicia lo que busca es la igualdad, el equilibrio en la sociedad, pero hay un detalle importante de que la justicia en la otra mano tiene a veces una espada o un cuchillo, no un cuchillo, una como espada, un puñal, una daga, ¿cierto? Que representa el castigo, o sea, la ley también puede castigar, enjuiciarte. Y el otro detalle más importante es que se le muestra con los ojos sesgados, ¿cierto? O sea, con una cinta aquí, un lienzo que le tapa los ojos, porque la justicia es ciega. O sea, la justicia no puede actuar, no puede decir ni ver todo lo que necesita es pruebas, ¿ya? Eh, para la justicia todos somos inocentes a menos que se demuestre lo contrario. Artículo 10. Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición, perdón, de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. O sea, todos podemos rendir culto, tener la religión o actuar y tener las tradiciones que queramos, ¿cierto? Somos libres de eso, mientras que nuestras formas de expresar esto no atente contra la sociedad ni contra ninguna persona. Es decir, yo puedo ser, por ejemplo, de cualquier religión y profesar cualquier religión, siempre y cuando, digamos, no se me ocurra empezar a hacer sacrificio humano, ¿me entiende? Eso estaría atentando contra la vida de otras personas y por ende mi religión sería ilegal, por ejemplo. Artículo 11. La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre. En consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente al trueque de responder del abuso de la libertad en casos determinados por la ley. O sea, aquí nos está hablando que todos somos libres de expresarnos como queramos, siempre y cuando no cometamos un abuso de esto. Y probablemente un abuso se refiere quizá a atentar con el sentido común, la moral, etcétera. O sea, por ejemplo, yo puedo opinar como yo quiera, siempre y cuando en mi opinión no esté descalificando, odiando o faltando el respeto a ciertas cosas, en fin. ¿Me entiende? O sea, mi opinión es válida hasta que yo me ponga a ofender o a discriminar de cierta forma. De ahí se transforma en una opinión inválida. Por mucho que yo tenga el derecho de libre expresión, dentro de esa expresión no puedo pasar a llevar a nadie de ninguna forma. Artículo 11. Ah, no, es el que acabamos de leer. Artículo 12. La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita ser la fuerza pública. Por tanto, esta fuerza ha sido instituida a beneficio de todos y no para el provecho particular de quienes ha sido encomendada. Ahí no está hablando de las fuerzas policiales y del orden, ¿ya? Las fuerzas del orden cívico, que en el fondo vendrían siendo las policías, etcétera, que lo que buscan en el fondo, como dice aquí, es a beneficio para todos y no en particular de algunos, ¿ya? Se supone que las policías son para eso, para resguardar el orden y la seguridad. Recordemos que aquí en Chile, cuando sale el ministro del Interior hablando en las noticias, él dice que, o ayer mismo poniendo, por ejemplo, él decía que las fuerzas policiales están en todo su derecho de utilizar las herramientas para defender la democracia, lo cual es totalmente legal y cierto lo que él menciona.
En el fondo, por mucho de que sea válido manifestarse, dichas manifestaciones no pueden pasar a llevar de cierta forma las libertades de las otras personas. Y ante eso, el Estado, legalmente escrito, ya esto no lo estoy inventando yo, tienen todo su derecho, está escrito en la Constitución, para ejercer, para que, digamos, las fuerzas policiales ejerzan su poder para terminar con toda esta falta, comillas falta, ¿cierto? Por mucho que estas manifestaciones sean legítimas también, que son muy legítimas, también es legítimo que la gente se exprese, salga a manifestarse, ¿me entiendes? Y ahí hay un tira y afloja que todo va dentro del marco legal social en el fondo, ¿ya? Y de eso se trata la política también, pues muchachos, como de mantener este equilibrio. Claro, o sea, pintaron la estatua de rojo, sí lo vi. Y después la pintaron de nuevo y ahora la volvieron a pintar. Bueno, pero dejando del lado todo ese tema. De Baquedano, sí, sí. Del general Baquedano. Bien, artículo 13. Para la mantención de la fuerza pública, para los gastos de administración, resulta indispensable una contribución común. Esta debe repartirse equitativamente entre los ciudadanos y proporcionalmente a su capacidad. O sea, ¿qué nos está diciendo acá? Que para mantener los gastos de la sociedad, para mantener estas fuerzas públicas del orden, para mantener todo este aparataje republicano, es necesario contribuir económicamente. Y esa contribución se lleva a cabo a través de los famosos impuestos, ¿ya? Nosotros actualmente pagamos impuestos y usted también paga impuestos en todas las cosas o en la gran mayoría de las cosas que usted compra. Por ejemplo, usted compra algo en un negocio, usted dentro de ese precio está pagando un IVA, que es el impuesto de valor agregado. Este impuesto es el más clásico y el que podemos encontrar comúnmente el día a día. Este impuesto se aplica a todas las cosas que nosotros compramos y es el 19% de su valor. Por ejemplo, si algo vale 1.000 pesos, yo voy a pagar por eso 1.200 aproximadamente. Estoy inventando un caso absurdo también. No quiero irme en una clase de economía. Y eso, por ejemplo, 120 pesos, que son parte, digamos, o sea, o 200 pesos, digo, que vendría siendo 190, 200, van al Estado. Y el Estado esos dineros lo utiliza para todo lo que se le conoce como el gasto público, que es pagar sueldos de diputados, senadores, mantener las fuerzas armadas, mantener las fuerzas policiales, subsidiar el transporte público, subsidiar el transporte, la educación, subsidiar la salud, subsidiar todos los sectores, digamos, sociales. Todo ese dinero de donde sale el dinero del país, digamos, del Estado, sale de esto, de los impuestos. ¿Me entiende? Así funciona todo esto. Así funciona toda esta máquina. Artículo 13. Esto es lo que acabamos de leer. Vamos al 14. Los ciudadanos tienen el derecho de comprobar por sí mismos a través de sus representantes la necesidad de la contribución política, de aceptarla libremente, de vigilar su empleo y de determinar su prórrata, su base, recaudación y su duración. ¿Qué nos dice esto? Lo explico en fácil. Esto nos dice de que nosotros tenemos todo el derecho de supervisar, fiscalizar las funciones públicas. No quiere decir que nosotros estamos en todo el derecho de que exigir de que los políticos cumplan su función, de que las fuerzas armadas, las policías se comporten de acuerdo a lo establecido por la ley, de que el alcalde no cometa acto ilícito, de que el presidente no abuse de su poder,
de que, en fin, un montón de cosas, ¿cierto? De exigir quizás que arreglen el paradero, de exigir quizás que se pague más para mantener un colegio, en fin, nosotros tenemos el derecho de exigir, supervisar y evaluar las funciones públicas de las personas también, ¿ya? En el fondo, el alcalde, el presidente, el diputado, el senador, quien sea, ¿cierto? No, o también incluso el profesor, ¿por qué no decirlo? No puede hacer y decir, oh, no, ¿qué me venía tú a decir lo que yo tengo que hacer? Yo hago lo que yo quiero, si por algo estoy en este cargo. No, eso no se puede hacer. Cuando tú eres un empleado público, bien dice la palabra, yo me debo a lo público, me debo a todo el Estado, ¿cierto? Yo soy un empleado del Estado. Y ojo muchachos, los políticos son empleados del Estado, son empleados públicos y en el fondo ellos son empleados de todos nosotros, no nosotros de ellos. Y aquí vuelvo a hacer el enlace con lo que estaba hablando delante sobre el tema de la participación ciudadana, que en el fondo nosotros tenemos que elegir representantes. Es decir, ese alcalde debe ser una persona que me represente, no que haya sido que me cayó bien y me regaló la bolsa para el pan y bonito el diseño del logo de su campaña. No, ¿ya? Ojo con eso. Artículo 15. La sociedad tiene derecho a pedir cuenta de su gestión ante a todo agente público. También tiene que ver con el anterior en el fondo, en el sentido de que también tengo el derecho a ver cuánto se gasta en cada cosa, ¿ya? Acá en Chile existe una tradición política que antiguamente se hacía en mayo, en los 21 de mayo, que es la cuenta pública, ¿ya? Donde el presidente, frente a todos los miembros del Senado y de los diputados, ¿cierto? Y del gobierno en general, en cadena nacional, saliendo por la tele para todo el mundo, o sea, para todo el país, hace lo que se le conoce como la cuenta pública. Y esta cuenta pública se trata de evidenciar y cuando uno dice lo que va a hacer, anunciar ya los gastos públicos del año siguiente. O sea, en esa cuenta pública yo digo cuánto gasté en educación y cuánto se va a gastar el año que viene, en qué se va a gastar, cuánto se gastó en la salud y en qué se va a implementar ahora, dónde va a ir ese dinero, en fin. Eso es lo que se hace ya, creo que este año no se hizo en mayo, se hizo como en junio, por ahí. La cosa es que en esa instancia, en ese evento político, es donde se da la cuenta pública. Artículo 16. Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes carece de constitución. En fin, ¿qué nos dice acá? Que cualquier sociedad donde no esté establecida la igualdad ante la ley y la libertad no puede tener una constitución, es decir, que la constitución, la ley escrita, debe garantizar como base la libertad individual de las personas. Artículo 17, así que tranquilos chiquillos, nadie los va a transformar en esclavos en la próxima constitución. No puede existir la constitución que haga eso, ¿me entiendes? Así que si, yo he visto por ahí memes que dicen, no, prácticamente, no sé, nos van a esclavizar, va a llegar Sauron, no sé. Pero todo eso es imposible, no puede existir una constitución que pase a llevar los principios básicos y los derechos humanos. A eso voy. Claro, la gente vota porque sonríe bonito, porque le prometió algo, porque le regaló el calendario y en fin, y así, o el que le consiguió pega al hermano, todo eso, así se ganan los votos, digamos, pero en el fondo no es lo que corresponde, uno debería votar por el que vive más parecido a uno. Artículo 17. Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, es decir, tener una casa, mi, ¿cómo se llama? Teniendo
posesiones, todo eso yo tengo todo el derecho a poseer cosas, a tener mi casa, autos, bienes materiales, en fin, como le quieran llamar, ¿ya? Nadie puede ser privado de ella, al derecho a adquirir estas cosas, salvo cuando la necesidad pública legalmente comprobada exija de modo evidente una condición justa y previa de indemnización. No mira, lo que hace Vicente, por mucho que uno pueda simpatizar con esas ideas, no está bien, por ejemplo, porque él cae en una eh, descalificación a tratar a las personas que votan por esa opción como hijos del diablo. Eso está mal, pues Vicente, eso no corresponde, porque en el fondo la idea de un debate político sano, no, y más allá de que sean indiferentes, yo puedo tener una idea totalmente contraria con el que tengo al frente de la política. Pero yo, dentro de una sociedad sana, lo que tiene que ver eso es que yo, para presentar mi punto de vista, tengo que elaborar argumentos, ¿ya? Y ese argumento no puede ser que, por ejemplo, son porque son feos, o porque, no sé, o porque son guatones. Estoy poniendo ejemplos burdos. No puede ser ese el motivo por el cual usted no vota rechazo o vota apruebo o en fin. Esa es otra condición, Yanko, pero es que es lógico, o sea, a ver, en las sociedades siempre los grupos más acomodados, y esto no es ahora, los grupos más acomodados económicamente siempre van a optar por conservar, por mantener lo establecido. Ya, entonces lógico que como dice usted, los cuicos, que vendría siendo, nosotros lo conocemos en este lenguaje coloquial, a las personas de mejor pasar económico, etcétera, claro que a ellos les va a convenir mantener lo establecido, no correr el riesgo de, digamos, cambiar ciertas normas que a ellos les conviene. Es lo lógico, digamos, y eso ha pasado a lo largo de toda la historia. Lo vimos cuando vimos la Revolución Francesa, ¿cierto? Que estaban los que eran más moderados y estaban los que en el fondo querían todo al tiro y vamos cortando cabeza y pasa en todos lados. En fin, con eso terminamos lo que vendría siendo lo de estos derechos del hombre. Pero yo hacía este énfasis en todo lo que hemos visto entre la clase anterior y hoy, porque lo que nos corresponde empezar a ver es esto, la Declaración de los Derechos Humanos. Así que para que lo escriban como título inmediatamente. Hoy subo la Declaración de los Derechos del Hombre y elaboro la actividad de la semana ya, para que estén atentos. La semana pasada no hice actividad para que se pusieran más al día. Sí, siempre subo la clase a YouTube, Yanko. A veces al tiro, ya yo creo que esta la voy a subir al tiro porque hoy día tengo hartas clases y en el fondo si no lo voy haciendo después se me van acumulando y al final. Así que terminando la clase, espero que el video se procese, pum, y lo subo. Bien, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muchas gracias, muchas gracias. Como pueden ver, esta se promulgó en 1948. Se estará preguntando usted, que es un alumno muy inquieto, participativo e inmerso en la historia, se estará preguntando, 1948, ¿qué habrá pasado ese año? Bueno, ese año particularmente esto fue importante, pero porque hace un parcito de años atrás había ocurrido ni más ni menos, ni había terminado la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? La Segunda Guerra Mundial termina en 1945 y recordemos que está marcada sobre todo por la violación a los derechos humanos por parte de un bando, ¿cierto? De un bando en específico que fueron los nazis, ¿cierto? El bando
nazi, fascista, por parte de Italia y casi feudal por parte de Japón, fueron los protagonistas en el fondo, y también, digámoslo, la Unión Soviética también, no se queda atrás, pero el más emblemático es el caso nazi, ¿ya? ¿Y por qué? Sobre todo por el tema del holocausto que se vivió, el holocausto con el pueblo judío, eh, donde se cometieron crímenes de lesa humanidad muy, muy graves, tortura, muerte masiva de forma cruel, en fin. Todo esto, violación a los derechos del hombre hasta ese entonces, se vio cuestionado. ¿Por qué? Porque digamos las cosas como son, o sea, Hitler dentro de todo actuaba dentro de estos vacíos que dejaba la Declaración de los Derechos del Hombre. Y era necesario actualizar esto, actualizarlo para dejar en claro ciertas cosas. Porque, por ejemplo, Hitler en su discurso, él sobrebajaba o no sé si sea ese el término, pero la discriminación nazi nace en el fondo como de una cosa de denostar o poner bajo a ellos de la condición humana lo que yo estoy combatiendo. Por ejemplo, de deshumanizar a mi enemigo. El fascismo, el nazismo, hasta incluso el comunismo en cierta forma, todas estas ideologías totalitarias, en el fondo lo que buscan es denostar a tu enemigo y en el fondo superponerte tú. Tengo la razón, yo soy el dueño de la moral, de la verdad, y el resto son casi no humanos. Y eso se vio claramente durante la Segunda Guerra Mundial y afectó mucho a lo que fueron las sociedades. Entonces nace la Declaración de los Derechos Humanos para eliminar y para combatir estas ideologías totalitarias. Es fuerte como algo así evolucionó y se tergiversó de tal forma a llegar a atrocidades y que fuera necesario actualizarlo a esto. Y ahí vamos a ver ahora, en ciertos ejemplos, en los últimos minutitos que nos quedan de esta clase, de cómo van a cambiar sobre todo la forma de redactarse los artículos, ¿ya? Ya que, por ejemplo, acá podemos ver artículos que hablan, los hombres nacen, por ejemplo, los hombres, esas cosas, sí vamos a ver que hay cambios. Bien, derechos humanos. Son valores que el ser humano tiene solo por el hecho de ser persona. Ojo, aquí hay un punto importante, que partiendo desde ya cambiamos la palabra hombre por la palabra humano. Y esto yo no lo estoy diciendo por ser feminista. No podría ser feminista, los hombres no pueden ser feministas, sino que lo digo en el sentido de que, claro, gramaticalmente, hablar de humanos, estamos incluyendo a hombres y mujeres solo por el hecho de ser personas. O sea, recordemos bien que en la Declaración de los Derechos del Hombre nos dice que todo hombre es libre, todo hombre puede expresarse, todo hombre puede acceder a cargos públicos. ¿Y la mujer se va a prestar para mala interpretación? Po? Yo puedo decir, ya, pero si obviamente que al decir hombre está hablando de todos los hombres, hombres, mujeres, ¿cierto? Humanidad, ¿cierto? No, po. No, po. Porque la ley tiene que estar escrita y explícita, ¿cierto? Para que no sea manipulada, pues si está escrita y dice hombre, es porque son hombres nomás, po. Y también tiene toda la razón ese argumento. Entonces, ese era el tema. Había que dejar lo más posible fuera todo lo que era la interpretación de las cosas, ¿me entiende? Y le han pertenecido desde siempre. Son derechos innatos, es decir, desde el nacimiento, y las personas desde que nacen hasta que mueren poseen sus derechos humanos. Son condiciones necesarias, esto es importante, para todas las personas, sin distinción alguna, disfruten de un bienestar físico,
mental, social y espiritual. Fuerte. ¿Por qué? Porque yo le hago esta pregunta. ¿En el Chile actual se respetan todos los derechos humanos? No. No, no, pues imagínense, o sea, disfruten de bienestar físico. Ahí estamos hablando de salud. Mental también estamos hablando de salud, ¿cierto? Social, estamos hablando de lo político, de lo económico, en fin, y espiritual. Yo creo que el que más se respeta es el espiritual, sinceramente. O sea, en el fondo, lo que más se respeta es la religión de las personas, acá en Chile. Pero en el fondo todo el resto está trastocado, lamentablemente. O sea, ni bienestar físico, sabemos todo el problema que hay con la salud, el medio ambiente, que afecta. O sea, imagínese hablar de bienestar físico para estas personas que habitan, póngase usted en esta localidad que era Ventana, eh, ¿cómo se llama? El tema donde están estas industrias que expelen estos gases tóxicos, Quintero, Ventana, todos esos lugares donde ha habido una contaminación tan fuerte que, por ejemplo, estamos haciendo clase en una sala, ¿cierto? Imagínese usted, estamos en Nuestra Señora del Carmen y una nube tóxica llega y todos empiezan a sentirse mal, les duele la guata, les dan ganas de vomitar. O sea, claramente ahí bienestar físico no hay, o sea, estamos pasando a llevar el derecho de las personas, de los jóvenes, de educarse, de su salud, enfermándolo, envenenándolo. Ahí se está pasando a llevar un derecho humano, ni más ni menos, muchachos. Eso es un acto ilegal. ¿Para qué vamos a hablar de bienestar mental con todo lo que ocurre alrededor de nosotros? Hay que ser bastante fuertes para mantenerse bien. Social, bueno, estamos en una crisis social importante. Y espiritual, como decía, yo creo que en el fondo es el que más se respeta, ¿ya? Los derechos humanos son universales. ¿Qué quiere decir esto? Se extienden en todo género humano, tiempo y lugar. Y aquí voy a ser bien, como digo siempre, absurdo, pero también muy certero a la hora de decir que, por ejemplo, yo soy humano en todo tiempo y espacio. O sea, aunque pudiese viajar al futuro o al pasado, mis derechos humanos van a estar igual porque yo soy humano. ¿Me entiendes? Y a eso se refiere. Y tiene toda razón. O sea, recordemos que estos derechos humanos vienen a tapar vacíos, ¿cierto? Recordemos que los regímenes totalitarios se aprovechaban de estos vacíos para ejercer su tortura, muerte, etcétera, en fin, ¿ya? Por ejemplo, no sé, yo puedo decir, no, ser un país, ¿ya? Es decir, no, es que aquí en mis cárceles los derechos humanos se acaban, los derechos del hombre cuando tú pierdes la libertad, yo puedo hacer lo que yo quiera contigo porque no tienes libertad. Mentira. Ahora con los derechos humanos, yo aunque esté preso, privado de la libertad, aún tengo mis derechos humanos. ¿Se va entendiendo el cambio, la evolución en ese sentido? Son absolutos porque su respeto se puede reclamar indistintamente a cualquier persona o autoridad. Son inalienables, no pueden transmitirse en posible renunciar a sí mismos. Yo no puedo renunciar a mis derechos humanos ni regalárselo a alguien. Ay, mi amor, te amo tanto, te regalo mi derecho humano. No, no se puede. Yo los tengo desde que nazco hasta que muero. Y los derechos humanos tienen que ver justamente con el tema de mantener una vida digna, digamos las cosas como son. Inviolables, porque ninguna persona o autoridad puede actuar legítimamente contra ellos. Nadie puede pasar a llevar los derechos humanos. Imprescriptibles, porque no se pierden por el transcurso del tiempo, independientemente de si se hace uso de ellos o no. Indisolubles, todos deben ser ejercidos en su contenido esencial. ¿Ya? Eso hablando a líneas generales de los derechos humanos, muchachos. Pero en el fondo lo vamos a dejar hasta acá y la próxima clase vamos a ver artículo por artículo, ¿ya? Para que en honor al tiempo. En el fondo tenemos que dejar claro que los derechos humanos vienen para, en el fondo, rellenar esos vacíos
que dejaron la Declaración de los Derechos del Hombre. O sea, ya incluimos ambos géneros. Estamos hablando de la dignidad cuando hablamos. Yo creo que cuando hablamos de eso, del bienestar físico, mental, social, espiritual, hablamos de la dignidad base de las personas. Y no quiero caer en el cliché de que ahora, la dignidad, pero de eso habla justamente. Una vida digna es una vida que respeta lo físico, lo mental, lo social y lo espiritual de cada persona. Bien, muchachos, si no hay mayores dudas, dejamos la clase hasta acá. Espero que tengan una buena semana. Un saludo para todos. Muchas gracias por asistir. Recuerde antes de irse dejar en el chat presente si no lo ha hecho. Y nos vemos el próximo lunes. Chao, chao, que estén muy bien. Que se puede mostrar el documento 8, ¿Cómo? que estaba tomando unos cuantos puntos, pero me faltó el 8. Ah, el artículo. Sí, ese mismo. Acá está. Tío. Chao, cuídese, que esté bien. Estoy igual. Gracias. Gracias, profe. Ok. Nos vemos la próxima semana. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Atento al classroom, muchachos.